El cáncer de piel es igual que otros tipos de cáncer, es una proliferación anormal de las células que hay en la piel, de las distintas capas. Según prolifere una otra capa, da lugar a distintos cánceres de piel. Nosotros nos vamos a centrar en los 3 tumores más frecuentes, hay muchos, pero los que vemos en la mayoría de los pacientes son 3 tipos de tumores. Comentarte que son el vasocelular, el espinocelular y el melanoma. El vasocelular es el más frecuente que vemos, es muy frecuente. A partir de cierta edad, casi todo el mundo, sobre todo de piel clarita, puede tener un vasocelular. Se produce sobre todo en zonas expuestas al sol, pero también se puede producir en cualquier otra parte del cuerpo. Y aparece como una pequeña papulita, a veces como traslúcida, que va creciendo. En este caso crece muy lentamente. Al cabo de meses o años, cada vez se hace más abultadita, suele ser rojiza, a veces un poco pigmentada, y si se deja evolucionar mucho, sí que se ulcera. Normalmente se detecta en estadios tempranos, pero hay gente que no consulta, no sabe lo que tiene y sí que llegamos a ver vasocelulares ya que son muy grandes de crecimiento. No nos preocupa demasiado porque es un tumor que se quita muy bien, es decir, lo quitas con cirugía y no tenemos riesgo de que se extienda a otras partes del cuerpo. El segundo tipo es el espinocelular. Este es bastante menos frecuente, pero es más agresivo. Este se suele originar a raíz de unas lesiones que llamamos nosotros precancerosas, que son muy frecuentes en la población. Igual, mucho más en la población que tiene pieles claras. A partir de cierta edad empiezan a salir como unas queratosis que llamamos nosotros, que son como unas costritas pequeñas que salen sobre todo en zonas expuestas, que se quitan, son ásperas, vuelven a salir, recidivan. A lo largo, si no se tratan, alguna de estas desarrolla un tumor que llamamos nosotros carcinoma espinocelular. Y estos son lesiones ya mucho más carnosas, más duras, y el crecimiento no es como en el vasocelular, que es muy lento a lo largo de años, sino que hacen un crecimiento mucho mayor. Este sí es muy importante detectarlo porque sí que hay riesgo de diseminación, sobre todo a ganglios linfáticos. Entonces, cuando vemos un vasocelular, enseguida intentamos tratarlo, sobre todo lo más importante, tratarlo con cirugía. Y el último tipo, el que más nos preocupa a los dermatólogos, es el melanoma. Yo creo que casi todos habréis oído hablar del melanoma. Son los tumores que se originan a raíz de los lunares. Puede ser a raíz de un lunar persistente, pero la mayoría son lunares de reciente aparición. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando detectamos una mancha oscura en el cuerpo que antes no teníamos, sobre todo si empieza a crecer. Nosotros seguimos una regla que llamamos la del A, B y C. Aquí, mira, lo tenemos en la pantalla. Como nos interesa mucho este cáncer, te voy a explicar un poquito más detenidamente. La regla quiere decir que nosotros siempre nos vamos a fijar en asimetría. Esto sería un lunar normal. Los lunares normales suelen ser simétricos, tienen la misma forma de un lado que de otro. Sin embargo, cuando empieza a desarrollarse el melanoma, dejan de ser lesiones asimétricas, empiezan a tener formas raras, rectangulares, más bordes para un lado, para otro. La segunda letra es la B, A, B. Se refiere también a los bordes. Lunar normal, bordes redondeaditos. Es como una lesión muy redondita el lunar. Sin embargo, cuando empieza a crecer el melanoma, cada borde se nos va a ir para un lado. Hacen como bordes que llamamos como dentados, festoneados, va creciendo por los bordes. La C, el color, importantísimo, cambios de color. Cambios de color, hay que ver, si un lunar es normal suele tener el mismo color. Cuando empieza a degenerar vemos muchos colores, claros, marrones oscuros, colores rojos, zonas negras, mucho cuidado con esto, con los cambios de color. Y el diámetro, los melanomas suelen ser cada vez más grandes, los lunares siempre están estables, más o menos 5 o 6 milímetros, alguno un poquito más grande, los melanomas empiezan a crecer y se desarrollan enseguida. Entonces, cualquier signo de estos, y sobre todo si cambia un lunar, siempre hay que acudir al dermatólogo. El tabaco. Nosotros, aparte de la piel, también vemos las mucosas. Personas que fuman, sobre todo fumadores de puros, de cigarros, por el contacto de los productos tóxicos se producen muchísimos cánceres de labio. Otros fármacos, hay fármacos que inmunodeprimen, o sea, quitan como las defensas al paciente y hace que tenga muchos tumores. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en los trasplantados renales, que tienen mucho más riesgo de tener tumores. Y muchos fármacos que también bajan las defensas, tipo quimioterápicos, otras terapias biológicas que llamamos nosotros. Ciertos fármacos también pueden predisponer a tener cáncer de piel, pero el más importante, sin duda, es el sol. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sol. Sí, son medidas que siempre las recordamos todos los años, mucha gente ya las conoce, pero siempre, todos los años yo creo que hay que recordarlas. La primera, tomar el sol el sol entre las 11 y las 16 horas.
que es cuando el sol tiene máxima incidencia, cuando los rayos nos dan de forma vertical. Sin embargo, si lo tomamos antes o después ya de las 4 de la tarde, la incidencia es mucho más horizontal y no hace daño el sol. Entonces, lo más importante es evitar el sol en esas horas. Luego, lo de siempre, usar medidas físicas, usar gorras, usar camisetas, usar gafas. Dependiendo de la ropa, hay unas que protegen más que otras. Depende del tejido, si es más prieto, siempre nos va a proteger más. Y el color blanco, al contrario, que la gente se cree que es mejor llevar una camiseta blanca para protegerse, bañarse. No, está demostrado que las camisetas oscuras nos van a proteger muchísimo más. Eso son cosas que no sabe la gente y que sí que conviene recordar alguna vez. Otras medidas, sobre todo, usar fotoprotectores. Nosotros siempre recomendamos factores altos, de 30, 40, 50, sobre todo en personas de piel clara. No tiene nada que ver la protección en una persona de piel clara, ojos claros, pelirroja, con pecas, que en una persona morena. Necesitamos mucha más protección en una de piel clara. Los niños nunca se deben exponer al sol. Están implicados mucho el melanoma por quemaduras en la infancia, quemaduras ya de segundo grado, incluso con ampollas. Cuanto más quemaduras, más riesgo hay de melanoma en la edad adulta. Y estas son sobre todo las medidas así que seguimos nosotros. La fotoprotección, importantísima. Hay que saber también darse bien los fotoprotectores, hay gente que no se los da bien. Hay que extenderlos muy bien por toda la superficie que va a dar el sol. Otra cosa, hay que darlos en casa, no vale ir a la playa, estar en la piscina, jugando, bañándose y luego dárselo al cabo de un rato porque ya se ha producido el daño. Tarda como un cuarto de hora, 30 minutos en hacer efecto. Entonces siempre decimos que es mucho mejor ponérselo en casa, el fotoprotector. Repetirlo si se baña uno, si suda mucho, a usar un factor adecuado a cada tipo de piel. Todos esos factores siempre hay que tenerlos en cuenta. Usarlo también en días nublados. La gente se cree que porque esté nublado no pasa el sol y hay un 80% de rayos del sol que van a pasar aunque tengamos el día nublado. No hay ninguna duda, los rayos del sol nos hacen más guapas, más atractivas e incluso consiguen levantarnos la autoestima, pero si los tomamos en exceso puede convertirse en nuestro peor enemigo. Y lo que nunca hay que hacer es darse rayos ultravioleta. Me refiero a las cabinas de ultravioleta. Los dermatólogos siempre estamos muy en desacuerdo con esto. Se producen muchas lesiones, sobre todo en gente joven. Los que usan los rayos ultravioleta son la gente joven, siempre con fines estéticos, para ponerse más morenos. Hay que saber que una media hora de estar en una cabina tomando rayos UVA equivale más o menos a un día entero de estar tomando el sol. O sea que mucho cuidado con las cabinas. Hay una parte genética muy importante en el cáncer de piel. Hay una parte siempre genética y otra ambiental. De hecho, cuando tenemos un caso de un melanoma, siempre decimos que vengan a la consulta sus familiares más cercanos, revisamos a los hijos, a los hermanos. No es para asustarles, pero sí que está incrementado el riesgo. Y luego lo que te he dicho, lo de los fototipos claros. Si tienes una genética a la piel muy sensible, muy clarita, tienes muchísimo más riesgo de tener un tumor de piel que si eres muy moreno de piel. Es muy importante el factor genético. Hay enfermedades genéticas, esto ya es más complicado, que tienen problemas en reparar el daño solar y producen cánceres desde niños, el seroderma pigmentoso y otro tipo de enfermedades que ya son muy raras, pero sí que empiezan a tener tumores desde niños. La mayoría de los casos son lesiones benignas. Solo un porcentaje muy pequeño son melanomas. Hay mucha gente que confunde unas lesiones que llamamos nosotros queratosis seborreicas, que es otra lesión que está asociada un poco a la edad, aunque empiezan a salir ya a partir de los 30 años, porque nosotros consideramos que la piel ya empieza a envejecer tan pronto como a los 25 o 30 años. Es cuando empiezan a aparecer manchitas, queratosis, verruguitas, fibromas. Entonces, la mayoría de estas lesiones la gente se asusta, pero suelen ser queratosis seborreicas o lentigos por el sol. Entonces, los vemos, tranquilizamos al paciente y no suele pasar nada. Solo en algunos casos sí que es un melanoma. Entonces, siempre ante la duda lo mejor es acudir al dermatólogo, lo exploramos, los vemos con microscopios que tenemos especiales y ya en la primera visita normalmente sin siquiera llegar a hacer una biopsia ya sabes si se trata de una lesión seria o no. Entonces tampoco hay que asustar a la población, la mayoría van a ser tumores totalmente benignos. La gente que fuma tiene muchísimas más arrugas que la gente que no fuma. Tiene la piel muchísimo más arrugada, sobre todo arrugas perioculares, peribucales, claro, del gesto. La piel se queda como amarillenta, muy finita.
Entonces, no solamente por los tumores, sino que también está súper implicado en el envejecimiento cutáneo el tabaco. La sequedad, la piel queda muy seca. La gente que fuma envejece una media de 10 años, mucho antes que lo que tendría que envejecer. Es el peor, sin duda, porque es el que se extiende más rápidamente. Enseguida, parece mentira que a raíz de un lunar, aunque sea pequeñito, de cogerlo en un estadio inicial que está solo en las capas más superficiales de la piel, en cuanto baja unos milímetros, ya se disemina, tiene una capacidad de diseminarse muy importante. Las células del melanoma se van enseguida por los ganglios, por los vasos linfáticos, se van a los ganglios linfáticos, luego pasan a la sangre y enseguida pueden dar metástasis, que pueden ser en cualquier sitio, cerebrales, pulmonares. Esto tampoco vamos a asustar, tenemos varios pacientes con melanoma y están perfectos. Lo más importante es cogerlos en estadios iniciales, cuando no han bajado esas capas de la piel, y tratarlos enseguida. Entonces, bueno, que aunque son muy malos, cuando los cogemos en estadios iniciales tampoco deben alarmarse, la mayoría van a ir muy bien. Solo en casos muy avanzados sí que tenemos riesgo de muerte del paciente. Esto es más raro, muy raro con otros tumores. Y además lo importante es eso, que se dan gente muy joven, se ven melanomas en chicos de 20 años, de 30 años, entonces nos preocupa más, claro, que otro tipo de cáncer. Cada vez que vemos un nebus sospechoso, aunque tenga la mínima sospecha y sepamos que luego no va a ser nada, muchas veces preferimos quitarlos, por si son nebus que llamamos nosotros atípicos, que no son melanomas, pero son nebus un poco feos, que luego se ven al analizarlo en el microscopio, que tienen células un poco alteradas. Siempre preferimos quitarlos para que en el futuro no desarrollen ningún tumor, ningún melanoma. Que no tenga miedo de ir al dermatólogo, porque mucha gente tiene miedo a preguntar, entonces van dejando crecer las lesiones. Siempre es mucho más fácil tratar la lesión cuanto más pequeña es y menos riesgo va a tener, entonces no hay que tener miedo de ir al dermatólogo. Y además se cura el cáncer de piel, lo bueno es que lo vemos, no es como otro tipo de cáncer que no lo podemos ver, el cáncer de piel enseguida da la cara. Entonces es muy importante saber cómo tiene cada uno la piel, le decimos que siempre una vez al mes o así, se miren delante de un espejo, se miren delante, detrás, para detectar cualquier cambio que haya en su piel. Y ante la duda siempre preguntar, al cogerlos inicialmente el 90% se va a curar.